buenas tardes, buenas noches aquí en Uruguay. En nombre de Doble Clic Editoras les doy la bienvenida a este encuentro, a esta presentación para Argentina, Uruguay y Chile del libro La vejez que yo habito, nuevo libro de Ivone Guevara, que bueno, fue recientemente editado por Doble Clic en español. Es un placer para mí estar presentando a esta gran mujer, gran pensadora y escritora, y también compartir con ustedes que Doble Clic está cumpliendo 25 años, y en esos 25 años ha publicado 8 libros de Ivone. El primero de ellos hace 24, o sea que Ivone y Doble Clic estuvieron y están juntas desde hace un buen trayecto ya en esta historia. Y hablando de la historia de Doble Clic, para mí es un honor también darle la palabra a Graciela Pujol. Graciela Pujol también es otra gran mujer polifacética, que en este caso fue la traductora al español de La vejez que yo habito, pero que también fue fundadora de Doble Clic y su editora responsable hasta hace poquito tiempo. Entonces, nada, les deseo un cálido encuentro y le doy la palabra a Graciela. Muchas gracias, Leticia. Gracias por tus palabras. Buenas noches a todas y a todos. Un enorme gusto tenerlos aquí en este momento compartiendo esta presentación. Buenas noches, Ivone. Buenas noches. Gracias por estar aquí en este espacio que nos permite la tecnología de estar juntas esta noche. Y agradecer, bueno, cada persona que ha puesto su granito de arena para que esta presentación pudiera hacerse. Muchas caras amigas, gente conocida de mucho tiempo. Así que, bueno, un gusto enorme para mí estar aquí. Bueno, en primer lugar, yo voy a hacer una presentación de Ivone, aunque creo que Ivone Guevara no necesita ser presentada porque es conocida por todas y todos. Sin embargo, no voy a hacer un relato de sus títulos académicos ni de su experiencia, sino algo más informal. Ivone es filósofa, teóloga ecofeminista, nació en San Pablo, Brasil, a donde vive actualmente, pero también vivió muchísimos años en Camaragibe, Recife, en las cercanías de Recife, en el nordeste de Brasil. Tiene actualmente 77 años. Pero más allá de esos datos, creo, y esto no es objetivo lo que voy a decir, creo que lo que la define es que a pesar de su gran formación teórica y su amplio trabajo intelectual, es una mujer de pies en la tierra, siempre comprometida en su vida y en su experiencia de vida con la gente y especialmente con las mujeres más pobres. Y esto se refleja en sus escritos, que a la vez que contienen un pensamiento agudo y crítico, expresan también mucha ternura y poesía. Y este libro, La vejez que yo habito, este pequeño libro, es para mí un libro muy especial. Es un libro sobre la vejez, pero no es para viejos. Siendo pequeño, toca temas existenciales como la desigualdad social, la injusticia, el dolor, la muerte, la amistad, la culpa, la alegría, la esperanza, la religión y tantos otros. Y es desde estos temas que Ivone va tejiendo la trama de su vejez en este libro. Entonces, la propuesta para esta presentación
es hacer un diálogo inicial con ella, para abrir algunos de estos temas que mencionaba y luego dedicar un tiempo para las preguntas de todas y todos ustedes. Para hacerlo más ágil, las preguntas van a ser recogidas por escrito desde el chat. Así que bueno, sin más preámbulos, y para comenzar este diálogo, Ivone, quiero preguntarte en primer lugar, ¿por qué en este tiempo que vivimos, en el que existe un culto a la juventud y la vejez está tan devaluada, te propusiste escribir un libro sobre tu propia vejez? Bueno, antes de responder a la pregunta de Graciela, quiero decirles a todas y todos buenas noches, que es una alegría estar en esta sala virtual con tantas amigas. Todavía no he visto todas las caras, pero voy a hacerlo poco a poco. Y entonces quiero agradecer la presencia de todas y especialmente quiero agradecer a Leticia de Doble Clic y a Graciela, que ha tenido un trabajo inmenso de traducirme y de organizar con su grupo esta noche. Bueno, ahora la pregunta de Graciela. En realidad, lo que pasó es que una editora en Brasil, la editora Clara Boya, me pidió un libro. Entonces me ha dicho, ¿sobre qué quieres escribir? Y no sé por qué de repente me vino la idea de escribir sobre la vejez. En un primer momento la editora dice, ¿vejez? ¿Piensas que es un buen tema? Dice, sí, porque la vivo. Entonces sería interesante que yo hablara un poco de lo que vivo. Y en realidad yo no pensé en la vejez devaluada. Yo pensé que vale la pena hacer memoria de algunas cosas de mi vida, no tanto porque yo he vivido todo eso, pero para recordar las relaciones, las conexiones, las personas con las cuales yo he podido vivir e envejecer, ¿no? Entonces, yo pienso que la vejez en estos tiempos no es la vejez de 100 años atrás o 50 años atrás. Creo que ahora la vejez está presente en nuestros cuerpos, no hay duda, pero está presente también muy fuertemente en nuestra memoria. Y hacer memoria es ser capaz de contarnos de nuevo. Y contarnos de nuevo es como reinventarnos. Y cada vez que nos contamos de nuevo, nos reinventamos, porque siempre hay cositas que no hemos contado, hay recuerdos que se han pasado, hay frases, hay personas, incluso hay interpretaciones de nosotras mismas. Por eso digo que hacer memoria y hacer memoria desde una cierta edad, que se costuma llamar vejez, quiere decir que hemos vivido mucho. La vejez es una bendición porque se ha vivido, se ha degustado la vida, no se la perdió en la juventud, no se la perdió en el comienzo de la vida adulta. Entonces creo que hay un regalo
ser viejo es un regalo de la vida, aunque tengamos dificultades, aunque empezamos a olvidar cosas, aunque nuestro cuerpo ya no nos obedece como nos gustaría, pero asimismo la vejez es una bendición. Entonces, Graciela, pienso que es por ahí que es desear compartir esta bendición que me invitó a escribir sobre la vejez que habito. Es muy sugerente tu visión de la vejez. Y creo que muchas estamos en esta etapa, nos sentimos bien con estas palabras tuyas. Otra cuestión que yo quería preguntar. De alguna manera, todo el libro trasluce una mirada feminista. Pero en algunos pasajes tú hablas explícitamente sobre lo que significa para ti ser feminista. En el capítulo sobre el sentido de narrarte a ti misma, decís: creo que me gusta tener mi edad. Da la sensación de tener un vasto álbum de aventuras, recuerdos, y entre ellos el de ser reconocida como una vieja libertaria y feminista. Es extraño reconocerme como vieja feminista cuando el feminismo es todavía tan nuevo y tan criticado y discutido. Y también tú dedicas un capítulo entero al feminismo. Y en ese capítulo se puede leer lo siguiente. Mi feminismo es menos doctrinal y más existencial, más arraigado en los múltiples dolores que sufren las mujeres, a veces necesitadas de soluciones inmediatas. Me gustaría que nos hablaras más sobre esta forma de asumir y vivir el feminismo. Bueno, es una larga pregunta, es una larga cuestión. Pienso que yo no empecé a ser feminista desde estudios académicos. O sea que cuando me hice feminista y cuando afirmé que yo era feminista, esto me llegó como una opción para hacer justicia en relación a las mujeres y de manera particular en relación a las mujeres pobres. Y también hacer justicia en relación a mí misma. O sea que mi trabajo primero de profesora y de intelectual antes de ser feminista en el Instituto de Teología de Recife, como filósofa en la Universidad Católica, como invitada en diferentes grupos, tenía siempre algo como que yo necesitaba una legitimación de la parte de los teóricos varones, ¿no? Y entonces yo me daba cuenta, esto antes de ser feminista, que fui una de las primeras mujeres que enseñó teología en el nordeste de Brasil. Y los alumnos, después de escucharme, les gustaban mis clases, iban a preguntar a un sacerdote si lo que yo había dicho no, era teología o era
algo así medio superficial, ¿no? Entonces, para decirles, esto me afectaba, por supuesto, porque en este momento yo ya tenía un primer doctorado y así que tener la duda de los alumnos me daba mucha pena. Y por supuesto, esto se quedó en mi historia, ¿no? También cuando yo participaba de reuniones con teólogos, claro que sentía que yo como minoría no tenía el valor de hablarles. Al contrario, me callaba y aplaudía las ideas de los señores, aunque yo también era teóloga, ¿no? Entonces, esto para decirles que el dolor de sentirse menos me ha dado las ganas de luchar para sentirme una igual, al menos respetada, no necesitada de reconocimiento de ellos, como si yo fuera una niña que aprende a leer, ¿no? Entonces, esta es mi experiencia en la academia. Pero lo más interesante es que en medio al movimiento popular, cuando me reunía con mujeres, todavía yo no era feminista, pero me reunía con mujeres desde una perspectiva de educación popular. Era el contrario. O sea que primero ellas me enseñaban, porque yo me daba cuenta que no conocía la vida de ellas. O sea que la manera de enseñarme era una manera muy simpática. Así que cuando empecé a leer textos de mujeres teólogas feministas o de sociólogas feministas, que fue mi aprendizado personal, yo ya tenía el aprendizaje de las mujeres populares, el dolor de la academia masculina y el apoyo de muchas mujeres de América Latina que nos hemos conocido en los años 80, ¿no? Pienso, claro, Graciela, Coca, Judy, y todas las compañeras de Conspirando, mujeres de católicas para el derecho a decidir, movimientos en Chile, movimientos de mujeres en Chile que empezábamos a dar los pasos del feminismo. Entonces, por eso que yo me siento una aprendiz de feminismo, pero un feminismo mezclado en la vida de la gente, un feminismo que no abraza mucho las controversias académicas o las controversias teóricas, con muchos conceptos que hay que distinguir y hay que separar. Así que mi feminismo es más bien el feminismo del cotidiano, el feminismo, digamos así, de cada día. Lo que también, por otro lado, tengo el feminismo desde la teología, y ahí es un poco más trabajado, porque para los conceptos teológicos hay que entender su origen y hay que mostrar que son limitados en el tiempo. Y esto, la teología patriarcal no acepta que sus conceptos sean temporalmente limitados. Y entonces, de una filosofía a una teología feminista, esto quiere decir la inclusión de una problemática más amplia
y la desconstrucción de conceptos teológicos que nos han llenado la vida de cosas positivas, pero también llenado de muchas cosas negativas. Así que mi feminismo, por eso es menos teórico, menos doctrinal, desde una doctrina cerrada de feminismos con diversidades de connotaciones, y es mucho más un feminismo que se ubica desde luchas concretas de la gente, desde creencias concretas, desde dolores concretos de la gente. A veces salgo de eso, no estoy diciendo que jamás salgo, pero el fondo que quiero salvar es siempre la vida concreta de la gente, sobre todo de las mujeres. Bueno, y precisamente yo quiero retomar algo de ese feminismo teológico que tú hablabas, porque si bien la vejez que yo habito no es un libro de teología, en diferentes pasajes tú hablas de cuestiones ligadas a lo religioso, al cristianismo, incluso al catolicismo. Y un ejemplo de esto es el capítulo titulado La culpa en nuestras entrañas. Y en ese capítulo tú decís, la culpa es un afecto, un sentimiento, una emoción interiorizada capaz de moldear nuestros comportamientos. Viene de afuera, de los otros, de las costumbres de la sociedad, pero proviene también de nosotras, que acogemos en nuestro cuerpo las viles imposiciones que masacran nuestra libertad. En nombre de lo que llaman libertad, nos convertimos en esclavas de varios poderes. Me gustaría que tú pudieras profundizar en por qué este énfasis en la culpa. Es algo que quizás no está presente en el artículo, pero yo siempre he tenido una preocupación con la cuestión de la culpa. Yo he sido una joven cristiana, católica, fácilmente culpabilizable. Así que esta culpabilización o el interés por la culpa está como que inscrito también en mi historia, o sea que no solamente observo la culpa desde afuera como un fenómeno que las instituciones religiosas les gusta demasiado culpabilizar los otros, ¿no? Y en nosotras mujeres somos las personas privilegiadas de acoger esta culpa. Nos sentimos culpables por no servir a la iglesia, por no ser buenas madres, por no ser buenas religiosas, por no ser buenas cristianas y no ser buenas esposas. O sea que la emocionalidad del mundo patriarcal necesita que nosotras nos sintamos culpables. Yo tengo la experiencia desde mi cuerpo, desde mis emociones, que desde chica, o sea, que Dios va a te castigar, Dios te castiga, la Virgen no te gusta más si haces eso. O sea que todas las personas que son muy buenas te juzgan desde una imposición de una obediencia, digamos, fundada en una religión de la culpa. No solo de la culpa, por supuesto, pero la culpa es una clave importantísima.
¿Cuántas veces yo he escuchado mujeres que han sido golpeadas por sus maridos o mujeres que han sufrido hambre y de repente escucho una frase así, pero mucho más sufrió Jesús? O sea que mi sufrimiento es casi nada frente al sufrimiento de Jesús. Y esto se nos puso como culpa. Miren, Jesús sufrió por tu culpa. Tú eres responsable por este sufrimiento. Tú eres culpable por este sufrimiento. Entonces, pienso que la culpa es... me alegro cuando escucho mujeres que dicen, yo no tengo culpa. Ay, cómo amo escuchar esto. Pero en el fondo, algo siempre tenemos, siempre tenemos nosotras mujeres. Y pienso que la culpa a veces nos saca de la conciencia de la responsabilidad social. O sea que no ponemos el dedo o no ponemos nuestra análisis en la culpa social. Y la culpa social tiene que ver con los políticos, los responsables, los religiosos responsables, los que mantienen esta superestructura política, cultural, religiosa, de negación de derechos. Entonces es muy fácil culpabilizar a las mujeres, por ejemplo, cuando hacen aborto. Es muy fácil culpabilizar a los pobres cuando decimos, no les gusta trabajar, pero ni siquiera nos damos cuenta de la situación del trabajo ni del sueldo que le van a pagar, que muchas veces no les permite ni de comer una comida por día. O sea, la sociedad capitalista patriarcal en la cual vivimos necesita de la culpa para mantener los privilegios, para mantener los poderes de algunos. Y por eso también no estoy diciendo que me gustaría mucho de cambiar culpa por responsabilidad, que nosotras no tenemos responsabilidad. Quizás no tenemos culpa, pero tenemos sí responsabilidad frente a los cambios del tratamiento que se dan a las mujeres, el tratamiento que se dan a los pobres. Y entonces, para eso, la responsabilidad necesita respiración. Y la respiración no necesita de sentirme culpable, pero necesito sí sentir que respiro con otras personas y que respiro cambios necesarios y que respiro ayudas y alegrías en conjunto. O sea que el bien común no necesita tanto que algunos se sientan culpables, pero necesita que todos nos sintamos responsables por la construcción de la vida, por la construcción de un cristianismo también para los días de hoy. Un tema que nunca nos resulta ajeno, el de la culpa. Para ir más hacia el lado de la respiración, por último, yo te quería preguntar, a partir de uno de los pasajes que para mí es más significativo del libro, que es cuando tú hablas de tu experiencia de Dios. En el capítulo titulado Un nuevo encuentro con la religión, tú decís, Dios es un suspiro constante en mí, como si me aliviara tantas opresiones que siento ante la falta de respuestas, ante los campos de injusticia sembrados en medio de nosotros. Dios
Es mi suspiro cuando escucho el sonido de su nombre pronunciado desde mis entrañas. Un sonido que es solo mío. Y este pasaje tan poético, me atrevería a decir que resuena de un modo especial en la experiencia de muchas y muchos de los que estamos aquí hoy. Y por eso te quería preguntar, ¿podrías hablarnos más sobre esta vivencia de Dios y la forma de experimentar lo religioso en esta etapa de la vida? Bueno, esta es una pregunta de intimidades. Primero quiero decir algo así muy general y después bajo para lo personal. Pienso que todas ustedes sienten que estamos viviendo tiempos muy difíciles en las relaciones humanas. Y estos tiempos difíciles para las relaciones humanas, que incluyen las relaciones políticas, las relaciones culturales, los conflictos de grupos, las guerras, todo esto, todas estas dificultades tocan también las instituciones religiosas y tocan también nuestra adhesión a una u otra religión o a una u otra iglesia. O sea que lo que pasa en el mundo nos toca totalmente. Y por eso que yo me doy cuenta que mucho de lo que ha sido mi creencia de juventud fue destronada, si yo puedo decir, fue cambiada. Por ejemplo, fue cambiada por el feminismo. ¿Y por qué por el feminismo? Porque yo antes tenía una imagen masculina de Dios. Era una imagen masculina porque le hablaba en el masculino, pero no tenía imagen. Después pienso que con el feminismo cambiamos, y con el ecofeminismo cambiamos esta imagen, pero no la pusimos una imagen femenina. No pienso que hemos hecho esto. Algunas teólogas han hablado de la Ruach, continúan hablando de Dios, diosa, dicen esto, pero digamos que en nuestras emociones la palabra Dios sigue, sobre todo en América Latina, muy fuerte y muy presente. Pero desde el feminismo, desde el ecofeminismo, desde el movimiento ecológico y de las nuevas ciencias, ya no nos ubicamos, o sea, no traducimos esta palabra Dios como un masculino. Y ¿cómo traducir esto? Difícil. Yo me acerco mucho de una palabra que siempre pronuncio y siempre escribo sobre esto. La palabra misterio, ¿qué quiere decir? Hay algo, pero no sé qué es. Hay algo, pero desconozco. Lo presinto como una brisa suave, la siento muy suavecita, pero no sé decir lo que es. Y por eso pienso que últimamente en mi vejez identifico a Dios a un suspiro.
una forma de respirar mejor. Y digo, ay, mi Dios, pero ¿qué es mi Dios? No es el Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. No sé, no quiero abrir mano de la palabra Dios. O sea que hay mucha gente que dice, no pronuncie la palabra de Dios, pero a veces tengo que pronunciarla. Y depende de los contextos, depende de la gente con la cual estoy y depende de la pobreza de las personas, depende de la historia de la persona. O sea que la palabra Dios no quiere decir necesariamente Padre Todopoderoso. No quiere decir también el Padre de Jesús. No quiere decir la primera persona de la Trindad. Quiere decir algo que ningún de mis conceptos puede contenerlo. Es como el misterio mayor en el cual somos, en el cual existimos. Y por eso que, no sé, desde mi experiencia en la vejez, digo que Dios es mi suspiro por justicia. A veces caminando por la calle veo niños con hambre y digo, ay, mi Dios, y tengo que hacer algo, ¿no? Porque este suspiro me ayuda y me molesta, me ayuda y me invita a algo. O cuando veo una luna muy linda, digo, ay, mi Dios. O sea, que mi Dios es la luna. O sea, más que la luna es el sentimiento que me habita. Y creo que es el Teilhard de Chardin, un filósofo y teólogo francés, que decía que en cada ser hay como una centella, un polvito divino, ¿no? Y en cada estrella hay un polvo divino, en cada árbol hay un polvo divino. Pero ¿qué es este polvo divino? Es vida, es simplemente la vida, como la puedo vivir, como la puedo captar. Y entonces creo que quizás algún teólogo va a decir que disminúo a Dios, pero no importa. Es que está pequeñito en mí, está muy cercano a mi respiración, está muy cercano a mi dolor, está muy cercano también a algunas pequeñas alegrías que nos vienen en la vida, ¿no? Entonces, por eso que no sé si es suficiente, pero no hay mucho que explicar. Es más tentar expresar lo que cada una de nosotras vive desde el misterio de su propia vida. Esto que nos decís, a mí por lo menos, me resulta un aire fresco. Gracias. Bueno, ahora sí. Gracias. Sí. No sé si hay preguntas, entonces valdría la pena que tomáramos el tiempo, ¿no? Sí. O también preguntas que las que me has formulado, quizás hay cosas que no contesté muy claramente, pueden preguntar. Y se va a poder profundizar
aquellas cosas que, bueno, que a todos les interese. Y ahora vamos a proceder, como dije al principio, a tomar las preguntas desde el chat. Vamos a tomar de 3 preguntas juntas para que Ivone pueda contestarlas, para que pueda hacer una visión así más dinámica de tomar 3 preguntas. Para eso tenemos el equipo ahí de Marta, María Marta y Mirta, que están seleccionando y sacando esas preguntas. Y entonces, Ivone, vas a escuchar la lectura de las 3 primeras preguntas y entonces tú las contestás y a medida que vamos avanzando se va haciendo otro grupo de 3 preguntas. Así que los que no han hecho preguntas aún en el chat, invitamos a que se animen a escribir la suya. Ya tenemos algunas. Vamos con las primeras 3, ¿les parece? Sí. Bien. En un curso de Teología de la Liberación sobre el pensamiento de Leonardo Boff, casi todas las alumnas éramos mujeres, pero la definición de la teología de la liberación se la redujo a la academia y a lo escrito por teólogos hombres. Esto me dio rabia, pero insistió que cuando se inició la teología de la liberación no habían teólogas. ¿Hay teólogas de la liberación? Pregunto porque aunque Pedro Pablo Achondo dijo que no habían, pienso que es una forma de dejarnos de lado. Esa es la primera. La segunda, un tema cercano al de la vejez es la muerte. ¿Cómo pensás, sentís o vivenciás la muerte en esta etapa de la vida? Voy muy rápido, Ivone. ¿Querés que te la puedo repetir al final? Bien, y la tercera, ¿cuál crees que es el presente y el futuro del feminismo? ¿Cuáles son los temas que nos desafían hoy? Y particularmente, ¿cuáles son los desafíos de la teología feminista? Estas serían entonces las 3 primeras preguntas. ¿Querés que te las reitere? Capaz que fui... No. ¿No? Bien, te escuchamos. Bueno, primera cosa, yo pienso que de hecho la teología de la liberación, cuando empezó, tanto en el mundo católico cuanto en el mundo protestante, empezó con varones. O sea, con varones desde el punto de vista teórico, académico, con varones desde el punto de vista de la elaboración de libros, ¿no? Pero cuando los teólogos de la liberación han querido reunirse y agruparse en una asociación, y esto se dio al final de los años 70, ellos organizaron la Asociación Ecuménica de los Teólogos de la Liberación. Y desde que esta organización empezó a funcionar, entonces se invitaron algunas poquísimas mujeres para participar. Yo he sido en un momento la única de Brasil, la primera y la única que participé, creo que como teóloga, ¿no? Sí, porque había mujeres que hacían el secretariado, que ayudaban a organizar cosas como siempre, ¿no? Y después hubo otras teólogas brasileñas y de otros países, ¿no? Pero en realidad no teníamos voz activa, ninguna voz activa.
empezamos a reivindicar un poco más adelante una voz activa, pero era dificilísimo en las reuniones de teólogos de tener voz activa. Estábamos como que tímidas, muy tímidas. Me acuerdo que una teóloga africana, una biblista africana, ha hecho una conferencia y casi no la escuchaba. No sé si Elsa Tames está en nuestra reunión, pero Elsa Tames participó también como representante de México en todos los encuentros, ¿no? Y lo que pasa es que entonces las teólogas empezaron a sentirse muy mal, yo también. E incluso yo he escrito un texto crítico en relación a la teología de la liberación que sigue con la misma dogmática masculina, sigue siendo hecha por varones, seguía, porque ahora no hay teología, prácticamente no hay teología de la liberación. ¿Qué quiero decir con esto? No hay una nueva elaboración teológica de la liberación. Leonardo Boff es un ícono de la teología de la liberación como Gustavo Gutiérrez, pero no hay nada de absolutamente nuevo, porque la teología de la liberación nace también en un contexto preciso, el contexto de lucha anti-dictadura militar, anticapitalista, contra los procesos desenvolvimentistas que se impusieron en América Latina. Este tiempo ya no existe más. Y hay que decir que la mayoría, salvo algunas excepciones, e incluso quiero subrayar excepciones del mundo protestante. No hay un estudio serio en ninguna facultad de teología católica, por ejemplo, de teólogas. No se estudia teología feminista, no se considera teología feminista. Hasta el Papa, un Papa Francisco que lo apreciamos. Bueno, el Papa Francisco dice en una entrevista hace bastante tiempo que hay que hacer una teología para las mujeres, como si nosotras mujeres no hemos hecho teología. No reconocen, por ejemplo, voy a hablar de las extranjeras porque también ellas han sido nuestras profesoras. No estudian Rosemary Ruther, que falleció a poco tiempo. No estudian Elizabeth Schussler Fiorenza. No les interesa las biblistas. No les interesa lo que he escrito Elsa Tames o Nancy Cardoso para la Biblia o tantas otras. O sea, lo que quiero decir es que como que constituimos una teología más o menos aparte. Y por eso pienso que aunque nosotras hemos escrito, yo y María Clara, por ejemplo, hemos escrito un libro sobre María, Madre de Dios y Madre de los Pobres, no estoy segura de que ha sido considerado teología de la liberación. No estoy segura. Sí, estaba en la colección, pero digamos que nosotras éramos como vasos de flores, ¿entienden? Que parece que no tienen mucha importancia. Ahora quieren
decir que no, que al principio eran solo varones, pero no, desde el principio no han querido mujeres. Hay un teólogo que un día dice en un final de reunión donde estábamos representantes mujeres, dice a los teólogos de la liberación: hermanos, hoy por la noche nos reunimos solo los hombres para hablar de teología, como si estar con nosotras no era hablar de teología. Así que aquí hay muchas cosas, ¿no? Y solo ese termino. Las agencias que fornecían fondos para realizar las reuniones de la liberación fueron las que permitieron la participación de las mujeres, porque han dicho a los teólogos que solo fornecían la plata si hubiera mujeres. Entonces, así que hemos participado para que ellos puedan hacer sus reuniones. Esto en el principio. Después seguimos, pero siempre no había un diálogo así profundo desde los problemas vividos por las mujeres, ni en la sociedad, ni en la iglesia. Bueno, la segunda pregunta es la muerte, ¿no? Pienso que vivir es morir también, ¿no? Se vive y se muere a cada instante. Y creo que el mundo dualista que nos ha formado y el mundo capitalista patriarcal nos quiere aislar de hablar de la muerte o nos aislar de esta realidad que vida y muerte se mezclan todo el tiempo. Y así que sí, el cuerpo muere y el espíritu muere. O sea que todo muere. La muerte quiere decir que hay que haber una renovación de la vida. Cuando la vida no es soportada más por el cuerpo, hay que morir. Y la muerte no es una tragedia, es de hecho un dolor, porque me separa de quien amo, de quien quiero, pero la muerte es una realidad que está en la vida. Por ejemplo, yo me morí para mi juventud, en el sentido que ya no tengo los mismos pensamientos cuando era niña, no tengo los mismos pensamientos de joven, aunque tengo memorias, aunque tengo historia, pero los procesos de la vida son vida y muerte, no es vida y después muerte. Y por eso que también el hecho de enfrentar la muerte como una realidad mezclada a la vida me permite acoger otras realidades que tienen que vivir, como el mundo natural, acoger que tengo que cuidar de la vida del mundo natural, porque el mundo natural muere también si no lo cuido. Los animales mueren si no los cuidamos. El aire, la tierra. O sea que es no separar vida humana de la muerte, es unir vida y muerte. Y cuando respiramos, cada vez que respiramos, inspiramos y expiramos, hay vida y hay muerte del suspiro. No estoy haciendo defensa de la muerte,
Al contrario, no hay vida sin muerte, no hay vida sin muerte. Y por eso que la idea de la vida eterna es vida y muerte, vida y muerte, vida y muerte. Eso es la vida eterna, pero no es solo vida. ¿Qué es solo vida? No hay nada que sea solo vida. Y creo que somos invitados a reflexionar que somos, sí, seres vivos, pero los seres vivos son seres de muerte también, ¿no? Y la muerte es la revitalización de nosotros como personas y después como generaciones y después como séculos y después como tierra y así por delante, ¿no? No sé si respondí, pero estoy abierta a retomar la cuestión, porque sí, yo siento que mi historia, la mayor parte se pasó. Y si me preguntas, ¿quieres retornar al pasado? No, estoy contenta de seguir adelante hasta que la vida me permita y la muerte me permita. El presente y el futuro del feminismo. Pienso que primero hay que decir que el feminismo es un movimiento plural, ¿no? Que no hay el feminismo, hay feminismos y también podría decir hay también teologías feministas, no hay una teología feminista, hay teologías feministas. Yo pienso que el feminismo está viviendo un momento privilegiado, el feminismo plural, porque jamás hemos tenido tanta crítica, tanto miedo. Los políticos de derecha, los dictadores en diferentes partes de América Latina nos odian. ¿Y por qué nos odian? Es un buen señal. Es un señal que estamos en una ruta de búsqueda de justicia para nosotras. Ya no aguantamos más callarnos, ya no aguantamos más que la responsabilidad del mundo doméstico sea solamente de nosotras. Ya no aguantamos más que la imagen de Dios sea masculina, que nuestro Salvador sea solamente un varón que se llama Jesús. ¿Por qué no hablamos como Elizabeth Schussler Fiorenza de movimiento Jesús, movimiento ético? ¿Por qué no rescatamos el pluralismo de las historias y la capacidad de liderazgo de muchas personas y los valores que tenemos? Entonces, estoy hablando de esto para decir que estos van a ser los temas fundamentales del feminismo. O sea que no tanto, y si ustedes toman la atención, ustedes van a ver que los movimientos feministas, solo cuando hay algún asesinato o algo así una prisión de una feminista, ahí sí nos focamos en esta persona, pero el movimiento feminista es pluralísimo. Hay muchos nombres, hay muchas formas, está muy fuertemente presente. Ahora, por ejemplo, en el mundo de la tradición negra de América Latina, las feministas negras están muy bien organizadas, las feministas indígenas muy bien organizadas, y cada grupo va
a subrayar una característica desde su propia historia. Y el feminismo blanco, el feminismo de las viejas también. Hay que hacer un feminismo de viejas, ¿no? Porque hay una manera de envejecer que no es desde el modelo patriarcal capitalista, que podremos buscar otros caminos, ¿no? Y entonces creo que estos son los retos que desafían el feminismo. No son temas propiamente, pero son retos de construir relaciones. ¿Cómo podemos construir también comunidades entre viejas y entre menos viejas, de ayuda mutua, de trueque de cosas, de espiritualidades? Estos son cosas que, por ejemplo, la Iglesia Católica jamás va a aceptar, ¿no? No lo creo. Pueden tener una u otra persona, uno u otro sacerdote, una u otra monja que van a aceptar, pero en bloque, todas las instituciones de la Iglesia Católica tienen como alicerce el mundo patriarcal, tienen como alicerce el mundo del poder masculino, que tiene que aprobar las cosas, ¿no? Y entonces los nuevos retos se ubicarían en repensar el mundo desde otros fundamentos, no más el fundamento patriarcal, pero fundamentos plurales, inclusivos, diversos, a partir de los cuales yo como persona tengo que trabajarme, no solamente apuntar el dedo para que los otros hagan, tengo que hacerlo desde mi propio pequeño mundo. A ustedes. Tenemos 3 más, ¿les parece? ¿Sí? Sí. Bueno, primero, algo que es práctico. Hay muchas preguntas sobre cómo conseguir el libro en formatos diferentes, incluso el digital. Yo, no sé, me parece que sugeriría hacer este comentario al final, se lo dejamos a Leticia, ¿no? O a Graciela. Bien. Vamos con 3 preguntas más, Ivone. En la vida dejamos huella. ¿Cuál crees tú? En la vida dejamos huella, surcos. Sí. ¿Cuál crees tú que es la huella que vas dejando cada día? Otra, que creo que ya de alguna manera la respondiste casi al final, pero bueno, la teníamos anotada. ¿Hay alguna manera de abordar esta etapa de la vida desde la sororidad, desde un modelo diferente de envejecer? Y voy con la tercera. ¿Qué nos podrías aconsejar a los varones eclesiásticos que nos hace sentido el grito de justicia por el espacio y la relevancia de la presencia femenina en nuestras estructuras de iglesia, especialmente cuando vemos que ese contexto es muy adverso? ¿Quieres que te repita alguna, Ivone? La última. Bien. ¿Qué nos podrías aconsejar a los varones eclesiásticos que sentimos el grito de justicia por el espacio y la relevancia de la presencia femenina en nuestras estructuras de iglesia,
especialmente cuando vemos que el contexto de esa estructura de iglesia es muy adverso a las mujeres, entendemos. ¿Quieres que te repita alguna, Ivone? No, está ¿No? bien. Muchas gracias, Mirta. Gracias a ti. Bueno, es verdad que en la vida dejamos huellas, sí. Yo tengo mucha dificultad de responder cuáles dejo, no sé. Es difícil porque es tan diversa la vida, ¿no? Yo tendría más facilidad de decir qué huellas la vida dejó en mí. Así que yo diría así que en la vejez me di cuenta de muchos miedos que tenía. Porque los miedos también son huellas, ¿no? Al tener conciencia, no resuelve los problemas, pero me reubica en una historia, ¿no? Entonces, aprendí mucho de la historia de mi vida, sobre las cosas que me enseñaron. Creo que el nordeste del Brasil me ha dejado muchas huellas. Fue mi primera escuela de feminismo popular. También fue mi primera escuela de feminismo académico, porque ahí que empecé a leer las autoras feministas. Y también ahí aprendí también antes de esto la teología de la liberación. Bueno, ahí vino los hermanos Boff, ahí vino Gustavo Gutiérrez, ahí vino Enrique Dussel, o sea que tantos que han hecho la teología de la liberación pasaron por allá y sí me marcaron, sí, no solo por sus ideas, pero por la presencia, por la cercanía. También las huellas que me han dejado algunos sacerdotes en mi vida. Y un obispo como Elder Cámara, otro obispo también Pedro Casaldáliga, don José María Pires, o sea que eran hombres de su tiempo, por supuesto, pero muy, muy abiertos a acoger el aporte de las mujeres, ¿no? Yo me acuerdo que por un tiempo yo he sido directora pocos meses del Instituto de Teología porque el director tuvo que ausentarse. Y bueno, Elder Cámara no hesitó un instante de dejarme en aquel tiempo directora como mujer. Entonces, las huellas me vienen de la gente que me marca y que soy muy grata, y mis propias huellas en la vida de las personas son las personas que van a decirlas, ¿no? Que van a descubrirlas, que van a veces dicen, tú me enseñaste esto. Yo no ni siquiera me doy cuenta que he hablado de esto, de aquello. Entonces, esto para decir que agradezco a la vida las huellas que la vida dejó en mí por las personas, ¿no? Por las amistades, por tantas mujeres lindas también que encontré en mi vida.
Me acuerdo de cuántas veces estuve en Uruguay, en Argentina, en Chile, en México, en Bolivia, en Perú, y cuánto aprendí de tantas y que siguen amigas muy cercanas. Yo pienso que sí, que hay maneras que podríamos buscar para compartir nuestro envejecimiento. Ya estamos haciendo, a veces algunas viejas se encuentran para hablar juntas, pero podríamos hacerlo más a menudo, contarnos. Yo pienso que más que estudiar algo juntas, tener el valor de contarnos y de contar también las dudas que tenemos. Por ejemplo, las dudas que tenemos hoy con el cristianismo, las dificultades que tenemos hoy con una iglesia tan jerárquica, y aunque tenemos personas muy buenas, pero sentimos que sí, no tenemos un lugar de igualdad, ¿no? Y compartir esto, hacer una comunidad de viejas y, ¿por qué no, también de viejos? Sería algo también interesante, intercambiar afuera de las instituciones esta experiencia de vida, ¿no? Yo pienso que no hay un modelo fijo, hay iniciativas que pueden ser plurales y también pueden ser provisorias, ¿no? Y esto depende de cada grupo y de cada necesidad de la necesidad de las personas. Bueno, ¿qué podría aconsejar a los varones eclesiásticos? Bueno, la primera cosa es dudar de sus teologías, dudar del mundo eclesiástico, del poder del mundo eclesiástico. O sea que hay que sospechar que no tienen toda la razón. Hay que sospechar que aunque ustedes están en situación mala en el mundo patriarcal, o sea que el aislamiento de las mujeres no es una buena cosa. O sea, tienen que sentir esto en sus cuerpos, tienen que sentir esto en sus pensamientos, en sus emociones, dejarse invadir por la duda sobre las teorías teológicas formativas del clero, ¿no? De esta casta que después se torna a los príncipes de la iglesia, los papas casi como reyes, estas estructuras que no son las estructuras del evangelio, son estructuras del imperio, y la formación que ustedes tienen es, en última análisis, una formación que tiene como fundamento una jerarquía de personas en vista de un imperio, aunque este papa y otros son bastante simples. Hay que decir que hay cantidades de papas que se dejaban portar en sillas y con coronas y con cruces de oro y piedras preciosas. O sea que esto no es el evangelio. Esto es un poder político que ustedes
que nosotros hemos sostenido y todavía sostenemos. Entonces, la duda es el primer paso. El segundo es creer en la necesidad de cambiar esto y ensayar otras cosas, ¿no? Creo que hubo algunos sacerdotes. Primero, quizás no hay que marcar tanto las jerarquías, ¿no? Las jerarquías. Entrar como construcción de nuevas comunidades, ¿no? Yo me doy cuenta que esto es muy difícil, incluso con el Papa Francisco, incluso. Y me doy cuenta que esta estructura vaticana, que la estructura de las diócesis, y cómo la religión ahora se tornó una commodity. Nos damos cuenta que seguimos la Iglesia Católica con peregrinaciones, con venta de indulgencias, con violencia contra mujeres, contra niños. Y o sea que estoy segura que esto es la historia humana, pero quizás tener un poco más de cuidado para no hablar en nombre de Dios, ¿no? Callarse un poco más, ¿no? No sé muy bien qué aconsejar de más, pero estoy segura que el malestar que ustedes sienten es el mejor consejero. El malestar les llevará seguramente a una búsqueda personal, sincera y colectiva. Bien, ahora hay sobre todo saludos y comentarios que queremos compartir contigo, si te parece, Ivone. Con mucho gusto. Hay 3 comentarios que apreciaron y agradecieron la imagen del suspiro para hablar de la vida y de Dios. Después hay un comentario de Fray Pato que dice: interesantes planteamientos. La teología de la liberación proponía la opción preferencial de Jesús por los pobres. Quizás ahora sería interesante plantear la opción preferencial de Jesús por las mujeres. Y esto es muy real desde los testimonios del Evangelio. Habría que retomar todo eso. Bien, ahora empezamos con saludos, que siguen llegando. Me parece que podemos cerrar dentro de bastante. Primero, un saludo para Ivone de parte de las compañeras de Domodungú. Gracias por todo el aporte. Un abrazo. Gracias por todo el aporte en nuestro proceso de liberación y crecimiento personal. Otro. Maravilla escucharte, Ivone. Tus definiciones con tanto sentido de las realidades nos conmueven cotidianamente. Otro. Gracias, querida Ivone. Hermosas las definiciones de Dios como misterio, suspiro profundo, sentir la divinidad como las centellas, el polvo divino en cada uno, abrazo inmenso y siempre en el recuerdo. Maravilla escucharte, Ivone, tus definiciones con tanto sentido de las realidades nos conmueven cotidianamente. Ana Formoso, Ivone, te he seguido en Brasil y ahora desde Chile, gracias. Otro, Ivone, dejaste huellas en todas nosotras. Muchas gracias, Ivone querida, por compartir tu vida, tus sospechas,
tus respuestas. Hay un momento que se me fue el chat. Ahí va. Perdón, ahí voy. Muchas gracias, Ivone querida, por compartir tu vida, tus sospechas, tus respuestas provisorias con tantas mujeres que buscábamos otras respuestas. En Chile has dejado una huella inmensa. Otro, gracias por compartir tanto camino andado, tanta sabiduría de vida. Desde el colectivo Conspirando te abrazamos, querida Ivone. Escucharte siempre hace superar en profundidad la vida y la muerte. Gracias, gracias. En fin, podríamos seguir infinitamente. Me da mucha pena dejar quizás algunos, pero es una catarata realmente de saludos y de cariño. Saludos desde Colonia Valdense y la Iglesia Valdense. Nuestro cariño de siempre, las Hermanas de la Misericordia de Argentina. Gracias por enriquecer nuestras vidas. En fin, mucho agradecimiento, mucho amor y mucha vida compartida, Ivone querida. Tenemos no sé si se me oye, tenemos un problema técnico acá, que estamos viendo la pantalla de una persona en lugar, ahí volvió. Hay otro saludo de Tucumán, Argentina. Muchas gracias, Ivone, por tan profundas reflexiones y con tanto sentido de realidad y espiritualidad. Les saluda María Fernanda Juárez de Tucumán, Argentina. En fin, hay una gran cantidad. Yo, para hacer conteste a muchas de las preguntas, les pido que además dejen unos minutitos para hablar de cómo adquirir el libro, porque mucha gente preguntó eso. Leticia. No llegué a escucharte, Graciela, en la primera parte. Yo sugería que tú volvieras a decir la dirección de la página del sitio web de DoubleClick, que las personas que ya están inscritas y que participan hoy, que están inscritas, van a recibir en sus mails toda la información. Y las que están participando y no se inscribieron pueden conectarse con el mail con el sitio de DoubleClick, que ahí tienen para contactarse, y esas respuestas les van a llegar enseguida. Lo estoy poniendo en el chat, pero además lo voy a decir, el sitio es bien sencillo, es doubleclick.ui. www primero, pero si no ponen doubleclick.ui y allí está el sitio. Ahí se les mandé también por el chat. Se contacta y se les contesta por el mail, y si quieren pueden poner un número de celular también y se les contesta por WhatsApp. Así que Graciela, están preguntando también si se puede recibir la grabación. Sí, se está grabando y se va a editar y se va a difundir, por lo menos entre todas las personas inscritas, cómo acceder a la grabación. Sí, se está grabando. ¿Alguna otra pregunta? Siguen saludos, agradecimientos y muchísimo afecto de muchos lugares, Ivone. No sé, yo quiero también agradecer a todas, un cariño especial a cada una que es parte de mi vida. Gracias. Acá hay alguien que dice, eres también un suspiro profundo para nosotras las mujeres de América Latina. Gracias.
yo sugeriría que ahora se puedan abrir los micrófonos como para poder saludar, decir una palabra, como que cada una pueda expresar algo, cada uno. Estamos en eso, habilitando micrófonos. Estoy tratando, pero ahora no puedo, así que si quieren todas, ahora pueden, si quieren, abrir su micrófono. Lo que no puedo hacer es, no sé por qué no lo puedo hacer yo, pero lo pueden hacer todas. Cada una puede abrir su micrófono si quiere decir una palabra, casi que colectivamente. Claro, pueden reactivar sus micrófonos. Gracias. Ahora. Te amo, Ivonne. Ahí está. Gracias, Ivonne. Gracias, Ivonne. Gracias. Muchas gracias. Te amamos. Oye, Ivonne, yo quería decirte algo. Gracias, Ivonne. Gracias, Ivonne. Un beso, Graciela. Gracias, Ivonne, muchas gracias. Saludos desde México. Ganas de abrazarte. Saludos desde Ecuador, Ivonne. Saludos Gracias, Ivonne. Te amamos mucho. Gracias de Argentina. Te esperamos. Gracias desde Chile. Gracias, Ivonne. Saludos desde Lima, Perú. Gracias a vos. Gracias. Oye, sigue siendo teología desde tu vida, desde tu experiencia. Gracias. Gracias. Un gusto Gracias, encontrar muchas tantas gracias. amigas, Ivonne, juntas y todas guiadas contigo. Gracias. Yo les agradezco. Gracias a cada una también. Saludos de Tepic, Nayarit, Ivonne. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias a la Ivonne. Federación Chile. Gracias, Ivonne, desde Chiclayo, Perú. Ah, Chiclayo. Gracias. Abrazo. Gracias por el espacio, Graciela. Que se repita. Sí. Y gracias por el libro. Gracias a vos. Graciela, que se repita.